Hola a todos, en este vídeo te voy a enseñar a hacer una falda recta con abertura lateral, como esta. Yo la he hecho en tejido con raya diplomática para combinarlo con americanas. Aparte es un tejido que lleva stretch para que resulte cómoda de poner. Si queréis más información, entrad en mi blog patronesmujer.com y si queréis el patrón, está disponible en tienda.patronesmujer.com. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. Te voy a enseñar a hacer una falda recta con abertura lateral. Los materiales que lleva son tejido 1 metro, forro 1 metro, cremallera 22 centímetros, entretela 25 centímetros, tijeras, alfileres y un botón. Las piezas de patrón de las que se compone son la pieza número 1, delantero, cortar una vez de género. La pieza número 2, espalda del lado derecho, cortar una vez de género. La pieza número 3, espalda del lado izquierdo, cortar una vez de género. Pieza número 4, cinturilla, está a la mitad, cortar una vez de género y una de entretela. La pieza número 5, forro del delantero, cortar una vez. La pieza número 6, forro de la espalda del lado izquierdo, cortar una vez. Y pieza número 7, forro de la espalda del lado derecho, cortar una vez. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y lo vamos montando haciendo coincidir los números que están en las esquinas del folio. Lo montamos con celo o pegamento y lo recortamos todo alrededor. Colocamos el tejido por la parte del lado derecho hacia arriba y ponemos primero el delantero encima con la abertura hacia el lado izquierdo, como viene en el patrón. Lo sujetamos con alfileres y lo recortamos todo alrededor. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Con la espalda hacemos lo mismo, sobre el tejido sencillo y con el derecho hacia arriba colocamos las espaldas encaradas según como está el patrón. Lo sujetamos con alfileres y lo recortamos todo alrededor. Antes de quitar el patrón del tejido, marcaros el final de las pinzas. Con una aguja la señaláis y lo marcáis por el lado del revés. Y le dais también los piquetes o aplomos. La cinturilla está dibujada encima del patrón delantero y podéis recortarla directamente o la calcáis con un papel transparente. Doblamos el tejido con el derecho hacia adentro y la colocamos la cinturilla justo en el doblez de la tela y la recortamos alrededor. En la cinturilla afinamos el lado derecho. Cruzamos de los dos piquetes que hay 1 centímetro para dejar la costura. Para cortar la entretela de la cinturilla, colocamos encima el género y recortamos alrededor. Ahora, para cortar el forro, le colocamos con el derecho hacia arriba y ponemos el patrón del delantero encima, en la misma dirección que nos indica el patrón, y lo recortamos todo alrededor. Seguidamente cortamos las espaldas, las ponemos igual encima del forro en tejido sencillo, con las espaldas encaradas y las recortamos alrededor. Antes de comenzar a coser,
pegamos la entretela a la cinturilla y le doblamos 1 centímetro a la parte de arriba, todo a lo largo. Una vez doblada el centímetro, la volvemos a doblar a la mitad. Dejando 1 centímetro de diferencia por la parte de abajo. Una vez bien planchada, cogemos un lápiz para marcar y la vamos marcando por la parte de abajo para después coserla. Vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es remallar o sobrehilar o pasar un zigzag todo alrededor de la falda menos a la parte de la cinturilla, tanto a las dos espaldas como al delantero. Le remallamos todo alrededor menos la parte de arriba de la cintura. Cogemos las dos espaldas y las vamos a unir por la parte central. Hacemos coincidir los derechos y comenzamos a coser por el piquete que nos indica la cremallera. Esta costura del centro de la espalda es a 2 centímetros y cosemos hasta la parte final del bajo. Para coser las pinzas de la espalda, hacemos coincidir los dos piquetes y comenzamos a coser desde la parte de arriba de la cintura en disminución hasta el final de la señal que nos hemos marcado con el patrón. Con la otra pinza hacemos lo mismo. Hacemos coincidir los dos piquetes y cosemos hasta el final de la señal que nos hemos marcado. Una vez cosidas las dos pinzas, comprobamos que sean iguales. Para coser las pinzas del delantero, hacemos lo mismo. Hacemos coincidir los piquetes y cosemos desde la parte de arriba de la cintura hasta la señal que nos hemos marcado. Una vez que hemos terminado de coser las dos, comprobamos que sean iguales. Para poner la cremallera, fijaros cuál es el derecho y le hacéis encarar el derecho del género con el derecho de la cremallera. Y comenzamos poniéndola en la parte de arriba, donde está el piquete, la sujetamos con un pespunte al filo desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, teniendo cuidado de que quede al filo de la unión de las dos costuras para coser el otro lado de la cremallera. Comenzamos por la parte de abajo. Medimos con los dedos el largo la estiramos y comenzamos a coser por la parte de abajo, dejando una distancia como de 2 centímetros de la unión de las dos costuras del centro de la espalda.
y cosemos al filo de la cremallera, teniendo cuidado de que los dientes queden justo al ras, y cosemos hasta el final de la cintura. Una vez que hemos sujetado la cremallera, ahora la vamos a volver a coser, pero vamos a ir levantando con los dedos los dientes y nos vamos a aproximar todo lo que podamos con la patilla al extremo para que quede lo más cerrada posible. Cuando llegamos a la parte de abajo, nos aproximamos todo lo que podamos a la costura y luego cosemos hasta el final en disminución. En el otro lado de la cremallera hacemos lo mismo, pero empezando por la parte de abajo. Y comenzamos a coser 2 centímetros por debajo de la unión de las dos costuras. Y vamos pegándonos todo lo que podamos con la patilla a los dientes. Cogemos el cursor de la cremallera y lo volvemos hacia el interior y tiramos de él, de la parte de abajo hacia arriba. Una vez que hemos puesto la cremallera, ahora vamos a cerrar la falda. Colocamos el delantero por el derecho y la espalda la colocamos encima, haciendo coincidir derecho con derecho para así unir los costados. Comenzamos a cerrar la falda por la parte del bajo y vamos cosiendo a 1 centímetro a todo lo largo del costado hasta llegar a la cintura. Seguidamente cosemos el otro costado, pero comenzamos a coser desde el final de la abertura. Vamos cosiendo a 1 centímetro hasta la parte de arriba de la cintura. Para montar el forro lo hacemos igual que con el género. Primero cosemos la costura central de la espalda y una vez montada o cosida cerramos los costados. Comenzamos a coser igual desde el piquete de la altura de la cremallera hasta el final del bajo. Ahora encaramos el derecho del delantero con el derecho de la espalda y comenzamos a cerrar el forro comenzando desde la cintura hasta la parte de abajo del forro. Con el otro lado del costado hacemos lo mismo. Comenzamos desde la parte de arriba y vamos cerrando hasta el bajo a 1 centímetro de costura. En la parte de arriba de la cintura, donde van las pinzas, al forro le hacemos unos pequeños pliegues. Montamos piquete con piquete
hacia el lado del costado y le pasamos un punto. A las 2 pinzas que lleva la espalda y a las 2 pinzas que lleva el delantero. Hacemos coincidir piquete con piquete y le pasamos un punto. Remallamos o sobrehilamos todo el forro alrededor y la parte del bajo le hacemos un dobladillo doble de 1 centímetro y le pasamos un punto por encima al filo. Planchamos la abertura de la falda por donde nos indican los piquetes. Primero planchamos la abertura y la costura y después le marcamos el bajo por donde nos indica el piquete y nos fijamos bien o intentamos hacer coincidir el largo de las 2 aberturas y la marcamos bien con la plancha. Terminamos de planchar toda la falda alrededor, las costuras y el bajo. Y para que ya quede bien terminada de planchar, le damos la vuelta por el derecho y le planchamos las costuras. Vamos a colocar el forro a la falda. Para ello tenemos que haber planchado antes tanto el género todo alrededor bien planchado y el forro. Colocamos la falda de género por el revés y el forro por el derecho e introducimos la falda de género dentro del forro, haciendo coincidir revés con revés y teniendo cuidado de que coincida la abertura del forro con la del género. Lo primero que vamos a coser en el forro es la abertura de la cremallera con la abertura que tiene la falda. Nos la sujetamos con unos alfileres y en las costuras tanto del género como del forro las colocamos para luego después pasar un pespunte. Volvemos la falda hacia el revés para coser las 2 aberturas y las cosemos uniendo la costura del género con la del forro. Con la otra abertura de la cremallera hacemos lo mismo.
la pasamos un punto para sujetar el forro al género. Sujetamos el forro por la parte de arriba de la cintura, comenzando por la cremallera y vamos haciendo coincidir las pinzas del género con las del forro y los costados de la falda con el costado del forro. Y vamos cosiendo 1 centímetro hasta el final del recorrido de la cintura. Para rematar la abertura del bajo, la volvemos hacia el derecho por donde hemos marcado con la plancha y cosemos un pespunte justo a la altura del bajo por donde lo hemos planchado anteriormente. Lo hacemos en un lado y en el otro lado de la abertura. La volvemos hacia el derecho por donde indica el piquete y le pasamos un punto a la altura del bajo. Y le damos la vuelta con algo que tenga punta. Para rematar la abertura de la falda, hacemos coincidir el derecho del forro con el derecho del género y nos comprobamos el largo del hueco de la abertura, teniendo cuidado que sobresalga para arriba 1 centímetro el género del hueco que tenemos de forro para poner la abertura, y nos la sujetamos con unos alfileres para saber dónde tenemos que empezar a coser. Comenzamos a coser por la parte del forro y cuando llegamos al final, con la aguja clavada le hacemos un corte en diagonal y giramos el forro para terminar de coser la parte de arriba hasta el final de la abertura donde se unen las dos costuras. Fijaros cómo tiene que quedar cosido con un piquete justo en la esquina. Para rematar el otro lado de la abertura, hacemos lo mismo, encaramos derecho con derecho, nos sujetamos la abertura con unos alfileres y comenzamos a coser por la parte de arriba, justo donde está la costura, cuando terminamos el trozo de arriba, con la aguja clavada
hacemos un piquete y giramos el forro para rematar la parte de abajo de la abertura. Vamos a rematar la cinturilla. Para ello la volvemos hacia el lado derecho y en el extremo le pasamos un punto al centímetro, y en el otro extremo, que es el lado izquierdo, donde va a ir cosido el botón, que va a quedar por la parte de debajo de la cintura, la vamos a coser pero por donde está el piquete que indica el cruce. Le hacemos un pespunte al centímetro por la parte de abajo y luego cosemos el lateral. Quitamos el tejido sobrante cortando las esquinas y le damos la vuelta. Para colocar la cintura es muy sencillo. Empezamos colocándola por el revés de la falda y la cintura por el derecho, y la vamos sujetando con unos alfileres por el centímetro que hemos dejado sin doblar y que hemos marcado con un lapicero para poder coserla más fácilmente y nos quede igual de ancha toda la cintura alrededor. La sujetáis haciendo coincidir los piquetes de cintura con los de costado y con los de pinza y la sujetáis hasta el final de la cremallera. Comenzamos a coser la cintura justo por la línea que nos hemos marcado y vamos haciendo coincidir los piquetes que lleva la cintura con los costados de la falda y las pinzas. Cerramos la cremallera y comprobamos que queda igual de larga de un lado y de otro. Para rematar la cintura, la volvemos hacia el derecho y comenzamos a coser al canto de la cintura. Y con los dedos vamos introduciendo hacia el interior la costura de unión entre la falda y la cinturilla. Y la vamos cosiendo por encima, toda alrededor. Estirar la parte de abajo, porque normalmente la máquina siempre estira el tejido de arriba, para cuando lleguéis al final no os haga bolsas la cintura.
Si quieres que siga haciendo estos vídeos para aprender a coser, suscríbete a mi canal y pon me gusta.